pasado 15 días desde su ingreso de Daniel Bisoño al Hospital Ángeles del Pedregal. Recordemos que desde el pasado 8 de febrero el conductor de Ventaneando permanece internado por motivos graves de salud, y aunque Patti Chapoy en su momento comentó que solo ingresaba por estudios de rutina, aquí en una exclusiva más de Cadri Paparazzi te dimos el parte médico sobre la verdadera situación de salud por la cual atraviesa Bisoño. Es por eso que decidimos contactar a un especialista y analizar si los gastos médicos que se están teniendo ante los cuidados extremos que implica estar en una terapia intensiva los cubre en su totalidad. Tenemos a un famoso en un hospital y tenemos todo, estamos cubriendo minuto a minuto. Queremos saber, Ok. en base a tu experiencia y sin mencionar a este famoso, a tu experiencia, ¿cuál es el primer paso cuando llega uno por urgencias? Bueno, depende de mucho cómo se haya contratado y establecido la póliza, ¿no? Y cómo llegues en realidad, si llegas por enfermedad o si llegas por un accidente. No es lo mismo que llegar por una enfermedad grave, ¿no? Y aunque llegues por urgencias, a que llegues por una enfermedad, ¿no? Al mostrador normal o una enfermedad que ya lleva un seguimiento anterior. Los accidentes se cosen aparte porque los accidentes luego tienen ciertas coberturas ahí dentro de las pólizas que hacen que cuando entres al hospital no pagues una entrada, que es un deducible, ¿no? Pero básicamente, hay que entender bien la magnitud o la raíz del siniestro, en este caso, si es una enfermedad o si es un accidente, y pongamos como accidente, por ejemplo, que se cae en casa, ¿no? Y se fractura una pierna, eso es un accidente, fue accidental, es un acto fortuito, nadie lo esperaba. Pero una enfermedad es diferente, lleva un tratamiento, lleva un diagnóstico, ya cuando tienes un diagnóstico, entonces puedes entrar a un hospital y el hospital, cuando ya tiene un diagnóstico, es mucho más fácil, ya saben a qué vas, ¿no? Cuando es por diagnóstico, por una enfermedad, se paga a veces un deducible, pero también sería muy aventurado decirlo si no conocemos los detalles de una póliza, ¿no? Ok, mira, al ver esto de que, bueno, me queda muy claro que, bueno, se cuenta como un siniestro porque es un caso que no se ha cerrado, ¿no? Sigue agravándose Claro. y agravándose su enfermedad. Pero, por ejemplo, cuando entran a terapia intensiva, aunque sea así, yo entiendo que terapia intensiva, hace unos días un doctor nos dio una entrevista y nos Ok. decía que el paciente que está en terapia intensiva es el paciente con más riesgo de toda la zona de ese hospital. Es lo más alto, es como que lo más grave que hay en el hospital al estar en terapia intensiva. Esto, el seguro, ¿todo esto te lo sigue cubriendo o él tendría que desembolsar dinero extra? No, depende de cómo, repito, depende de cómo esté considerada su póliza, pero si ya lleva el siniestro de seguimiento y sigue atendiéndose con el mismo número de reporte de la vez pasada y sigue dando, pues sí, atención el mismo, pues sí, la misma enfermedad, él no debería de pagar nada extra, ¿no? A menos las cosas que no llegasen a cubrirse dentro de su póliza. Acuérdense que las pólizas, también nosotros cuando las contratamos, tenemos ciertos límites. ¿No? Puede ser que tengas 10, 15, 20 o 30 millones de pesos, ¿no? Si no se ha acabado su suma asegurada, la compañía tiene que estar de todos modos pagando esa lana, ¿no? Tú contratas una póliza que te sale en 20 pesos, ¿no? Y esa póliza te da derecho a una suma asegurada de, llamémoslo así, de 20 millones de pesos. Si en tu primera intervención te gastaste 3 millones, todavía te quedan 17. Y si en la segunda te gastas otros 8, pues te sigue quedando lana. La idea es que hasta que tope. Por eso a veces es importante, digo, no sabemos los montos, nunca es imposible saber cuánto te va a costar una operación, pero si ya estamos hablando de 3, 4 días en terapia intensiva, pues más o menos calculenle que un día en terapia intensiva, solamente el quirófano, lo que es el lugar donde tienen la persona, porque ya en terapia intensiva, pues obviamente nos dice que tienen entubado, conectado a ciertas máquinas para meterle ciertos medicamentos que son de infiltración continua, todo este sistema que tienen dentro de ese quirófano, pues es una lana tenerlo activo y simplemente el hospital, pues por noche, por día en este tipo de unidades, son cerca de 200,000 pesos en hospitales de gama alta, ¿no? doscientos ¿200 cincuenta mil mil pesos pesos? la noche, solamente, en algunos es promedio, ¿eh? Puede haber unos hospitales más caros y unos más baratos, pero más o menos es la promedio por noche dentro de esta unidad. Y ojo, eso es lo que cobra solamente el hospital. Tienes que agregarle a todos los especialistas que están dentro del hospital, ¿no? Haciendo Ok. operaciones, anestesiólogos, asistentes, si hay un nefrólogo, si hay un internista, cada uno tiene su equipo personal. Entonces,
Por eso se complica mucho el tema cuando entras a uno de estos lados y la verdad la mayor referencia que tenemos nosotros ahorita muy cercana fue en COVID, ¿no? Que personas que entraban a terapia intensiva 5 o 6 días, pues en una semana se gastaban 1,5 millones de pesos, ¿no? Entonces, Ok. ya cuando llevas más tiempo, pues obviamente la cuenta va siendo más grande, pero todo esto está cubierto por la aseguradora hasta ciertos límites. Repito, hay pólizas que te cubren hasta 120 millones de pesos y hay personas que piensan que no se van a gastar 1 millón y las limitan. Pero bueno, la realidad es que no hay una media, no es imposible determinar o saber cuánto. Aquí lo importante sería tener una póliza con un poquito más de holgura para poder solventar este tipo de gastos, ¿no? Porque al final si te interesa la atención en un hospital de alta categoría, la atención dentro del hospital es muy cara y la póliza debe de ser una muy buena póliza. Oye, Luis, y una pregunta. Aquí algo da un giro muy, muy importante lo que acabas de decir. Dices que la póliza cambia si yo, por ejemplo, me vuelvo alpinista, si yo, por ejemplo, me vuelvo, no sé, deportes extremos, ¿no? Pero si yo ya tengo una enfermedad y el doctor me dio ciertas recomendaciones y me dice, no puedes comer grasa, no puedes tomar, no puedes, el seguro le beneficia o le afecta, digámoslo así, que este personaje haya, después de salido del hospital, haya seguido de fiesta, con pruebas, hay videos, hay todo, que siga tomando, que siga comiendo, que no se cuide, vaya. ¿Eso el seguro lo considera como algo que está faltando o eso no le importa al seguro? Pues mira, el contrato de seguro es un contrato de fe, ¿no? Por lo tanto, tú todo lo que le digas al seguro a la hora de la contratación, si tú le dices que eres una persona sana, que haces deporte, que no tienes ningún riesgo, que no viajas en aeronaves privadas, que no corres caballos, cosas que hagan que tu riesgo sea un poco más alto, en el gremio de los seguros se llama agravación del riesgo. En este caso, pues sí daña su salud. Si la compañía demuestra lo contrario, es una limitante para que te pueda pagar. Y ponémoslo como ejemplo, repito, si de repente en el seguimiento médico, en las recomendaciones, realmente le están recomendando que tenga, pues sí, reposo total, y la compañía te enseña un video donde estás de fiesta, pues sí podría ser una grabación de riesgo. Hay que tener cuidado porque es cierto, o sea, nosotros también a veces hay mucho en el mundo del seguro, ¿no? Se escucha mucho que la gente no cree en el tema de los seguros, pero es por este O sea, tipo sí de se cosas. consideraría como un agravante de riesgo a su póliza el hecho de que le hayan dicho no tomes, no salgas de fiesta, tienes que cuidarte y tienes que esto, y en los videos se ve todo lo contrario, sería un agravante. Sí, claro. También debo de decir que tienes que demostrarlo, ¿no? O sea, no nada más que te encuentren por ejemplo, en una fiesta con un vaso de cerveza es un agravante de riesgo, ¿no? Debería de haber alguna demostración de donde tienes, repito, una dieta especial y lo ven comiendo otras cosas, o tendría que ser demostrado jurídicamente exacto, ¿no? No puede Ok. ser nada más, son cosas que sí funcionan y sí, la verdad es que aunque no lo creas, repito, si la aseguradora te lo demuestra con los pelos de la burra, como decían mis abuelos, ¿no? Te puede negar el pago. Es una causal de negación de pago. Ok, y ya por último, Luis, en tu experiencia, sin comprometerte, eh, 15 días, 7 días, 10 días que lleva esta persona en el hospital, es un hospital privado, Hospital Ángeles del Pedregal. En nuestra investigación arroja que tiene 4 doctores que son los mejores en su ramo, son especialistas, son los mejores en México. Estando en terapia intensiva, ¿tú crees que ya haya rebasado el tope de su póliza? ¿Hay un tope, o sea, hay un límite de topar tu póliza o la puedes dejar infinita? O sea, puedes dejar 100 millones de pesos la póliza. Antes, en el 2011, todavía se emitían ese tipo de pólizas con sumas aseguradas infinitas, sin tope, le llamaban, ¿no? Pero cambió, se modificó la ley y se legisló todo en México, todo lo que no tuviera tope, así como le pasó en ese entonces a los antros, ¿no? Que decían barra libre, también no era claro. Entonces, como en el tema de los euros también había como varios detallitos que ajustar, entonces pusieron un sublímite inalcanzable que le llamaron en ese entonces, que era una póliza de 100 millones. ¿No? La realidad es que la mayoría de las pólizas están topadas lo máximo son 100 o 120 millones, y te soy honesto, yo llevo 10 años en el gremio y nunca he visto que una sola póliza se lo acabe. ¿Sabes? Que un cliente se acabe esa cantidad. Hay cantidades fuertes que se comentan en el gremio de 35, de 60 millones,
¿no? Pero a mí no me ha tocado alguien que tope una póliza de tanta lana. Ahora, si se la llega a acabar, yo te soy honesto, cuando están en terapia intensiva, lo que he notado, por ejemplo, ahora que nos pasó en COVID y con ciertos números, la realidad es que cuando la familia ve que ya se está topando la suma asegurada, muchas veces optan por dejar de seguir dándole insistencia al tratamiento del paciente que ya se encuentra grave, porque, a ver, vamos, si seamos realistas y honestos, cuando tienes una póliza que tiene 120 millones y nada más te has gastado 5 y sabes que tienes todavía un montón de millones disponibles, pues vas a estar insistiendo, ¿no? Pero si ya sabes que de ahí, que ya llevas 10 millones gastados y que ya topaste y que los otros próximos 10 millones los tienes que poner de tu bolsa, ya se te hace también pues, ya empiezan a entrar otros factores como los económicos, el momento en el que la familia pueda tener lana o no para poderlo seguir atendiendo. Si no tienes lana, pues obviamente a veces la aseguradora desiste en seguir dando servicio porque se topa la suma asegurada, se baja de piso en este caso al paciente, y ya no se brinda la misma atención, ¿no? Se le empieza a dar otro tipo de atención para, pues ya un tema más para de bien morir, ¿no? La realidad así funciona, ¿no? Entonces, pues sí hay una gran diferencia en el tema de tener una póliza o no para este tipo de cosas. Es imposible, repito, conocer exactamente los detalles porque no conocemos la póliza como tal, pero sí ya llevando un tiempo, si son 5, 10 o 7 millones y se los acaba, la familia tendría que empezar a poner lana y eso pues depende mucho si la tienen en el momento o no. Ok, No, pensando, bueno, en nuestro informe, pensando que tiene una póliza muy alta, ¿esto le cubre un trasplante de hígado? sí podría cubrir el trasplante, si, repito, también hay diferentes pólizas que ya te lo cubren por default y algunas tienes que agregar como el servicio o como no el servicio, sino la cobertura. Podría ser que esté cubierto, pero eso no te cubre en el órgano como tal. Tú te tienes que apegar al protocolo de trasplante de la Secretaría de Salud actual, ¿no? En este caso, gobierno, se forma en la lista. Si hay alguna persona que sea donadora directa, pues ahí ayuda un poco más, porque entonces sí, en algunos casos se hacen cargo de la donación, bueno, de la cirugía que se le hace al paciente, ¿no? En este caso, a la persona que esté contratando la póliza, pero la cirugía que se le hace al otro, ¿no? Porque también en este caso, cuando alguien está donando, pues son dos personas en quirófano, son dos cirugías, pues las tiene que absorber, pues ahora sí que el contratante, ¿no? No la absorbe la aseguradora, se tiene que pagar ese tipo de servicios. También existen pólizas ya muy completas, ¿no? Que en alguna de sus cláusulas te cubren las dos. Pero repito, sería muy absurdo saber si la póliza lo tiene contratado o no. Y repito, todo se apega a protocolo, ¿ok? No hay forma de que te ayude un poco más a conseguir un donante, ¿no? No hay forma de saltarte esa línea de gobierno. Ok, pues muchísimas gracias, querido Luis. No sé si nos puedes compartir tus redes sociales o algún contacto que quieras dejar. Sí, con mucho gusto, pues bueno, me conocen mucho en las redes sociales como Luis Mis Seguros. Síganme, cualquier cosa, pues los puedo atender ahí. Cualquier duda que tengan, pues sería un gusto poder seguir pues ayudándoles a que crezca esta cultura del seguro en México. Muchas gracias.